Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Hoy es 8 de mayo del 2024, la serie de mayo, Lámpara es a mis pies, tu palabra. El tema que tenemos en esta mañana es: la Biblia es comprensible y confiable. Y recuerda que somos familia, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que queremos orar por ti. Así es que nos puedes llamar al número de Suena Familiar 811-590-9879. Toma nota, 811-590-9879. Nos puedes mandar un mensajito por WhatsApp, nos puedes mandar un audio también. Te invitamos a que escuches los programas por Facebook, Instagram y YouTube. Búscanos como Suena Familiar. Suscríbete y dale like. Activa la campanita y comparte. Esta mañana, su servidor Pedro Rodríguez y nuestro hermano José Augusto López estaremos con ustedes compartiendo un consejo bíblico para la familia. Y esta mañana vamos a hablar acerca de la Biblia. Esto es muy interesante. Las escrituras son convenientes para nosotros, entonces deben ser comprensibles y confiables. Y puesto que Dios mismo es el autor de ellas, deben de ser suficientemente comprensibles como para comunicarnos los propósitos divinos. Alguien dijo por ahí que la Biblia contiene la mente de Dios. Dios nos revela su palabra y le revela a aquellos escritores, que se cree que fueron aproximadamente 40 escritores, para que pudiéramos entenderla. Una parte muy importante que habla acerca de esto lo tenemos en Deuteronomio capítulo 6. Si tienen una Biblia en casa, busquen el Antiguo Testamento, ahí los primeros libros, el libro de Deuteronomio capítulo 6. Verso 6 y 7 declara: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Así es que podemos ver en este pasaje la claridad y confiabilidad de las escrituras, y deben conducirnos, primero a reconocer nuestra responsabilidad individual. Cada uno somos responsables delante de Dios de leer las escrituras, estudiarlas, escudriñarlas y descubrir por nosotros mismos lo que Dios desea y requiere. Es importante que usted vaya a una iglesia cristiana que tenga un mensaje bíblico cristocéntrico, es decir, donde Cristo es el centro de la predicación. Así es que hay que ir y hay que escuchar la palabra de Dios, pero también debemos, por nuestra propia cuenta, somos responsables de estudiar la Biblia. También cuando tenemos algún problema, es importante recurrir a la Escritura. Bajo cualquier circunstancia, aunque nuestro conocimiento y comprensión no sean a lo mejor siempre completo, pero la Biblia nos va a dar luz en medio de ese problema por el que estamos pasando. Debemos continuar estudiándolas para mejorar nuestro conocimiento y nuestra comprensión. Así es que, pues es muy importante que usted lea su Biblia en casa. Le voy a dar unos datos interesantes acerca de la palabra de Dios. Usted puede leer su Biblia y por lo menos puede hacer 4 cosas. La primera es leerla, como leer un libro, como leer un periódico. Al leer usted se va a informar de lo que la palabra de Dios dice. Lo mínimo que puede hacer es leerla, pero también puede estudiarla.
Y al estudiarla, usted va a memorizar pasajes en su mente y cuando venga un problema, usted va a traer a su mente la palabra de Dios. También, otra cosa que podemos hacer con la Biblia es escudriñarla. Es decir, buscar la enseñanza que Dios tiene para nosotros. Y la número 4, y para mí, pues la más importante, es practicarla. No sirve de nada que usted conozca toda la palabra de Dios, que ya la haya leído, la haya estudiado, la haya memorizado, pero si no la practica en su vida, en el día a día, pues no sirve de mucho. Si usted lee 4 capítulos diarios, en un año usted va a completar de leer la Biblia. Si usted lee 2 capítulos, se va a tardar 2 años. Pero si solo lee un capítulo, se va a tardar 4 años. Así es que hay que empezar a leer la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia se empieza a escribir aproximadamente entre 1200 y 1300 años antes de Cristo y se termina de escribir aproximadamente 100 años después. Así es que pues son datos interesantes. En el mundo el mes de la Biblia es el mes de septiembre. Así es que en el mes de septiembre se realizan varias actividades en relación a la palabra de Dios. El autor de la Biblia, bueno, el autor es Dios, quien inspira a 40 escritores a escribir cada libro y cada pasaje de la Biblia. La Biblia se ha traducido a más de 2000 idiomas. Es el libro más traducido en el mundo y el más vendido. 6,000 millones de ejemplares se han impreso y se han vendido. El idioma original es hebreo, griego y una pequeña parte en arameo. Y es el libro más vendido de todos los tiempos. Buenos días, hermano José. Adelante. Muy buenos días, Pedro, y a todos los que nos escuchan en esta mañana, muy buenos días. Es un gusto que juntos podamos oír la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Estamos con la serie Lámpara es a mis pies y el tema La Biblia es comprensible y confiable. Familia, la revelación divina es esencial y no opcional. Es decir, necesitamos que la verdad de Dios se nos revele, porque no podemos descubrirla por nosotros mismos. Solo a través de la revelación que Él hace de sí mismo, podemos pasar de la fe emocional, intelectual o voluptiva al cumplimiento decidido del mayor mandamiento expresado por Jesucristo en Mateo 22:37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esta es la respuesta del Señor Jesús. ¡Qué falta de respeto e ignorancia del conocimiento de las Escrituras de este fariseo, supuestamente versado, intérprete de la ley, con esta pregunta al Mesías prometido que había de venir! Imagínese hacer esta pregunta al autor y consumador de la fe. Pero necesitamos que Dios nos revele su verdad y debemos usar nuestra mente junto con nuestras emociones y corazón para entender, interpretar y aplicar correctamente esa revelación a nuestra vida. Por ejemplo, 2 de Timoteo 3:16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol Pablo acababa de hacer notar que las Escrituras son útiles para hacer al creyente sabio con respecto a la salvación,
una lección que Timoteo había aprendido de tiempo atrás, pero ahora el apóstol Pablo quería hacer hincapié en la función crucial de la revelación escrita de Dios para su ministerio. Por ello le recordó que toda la escritura es inspirada por Dios, es decir, que las palabras de Dios fueron dadas a través de hombres dirigidos por el Espíritu Santo, de manera que sus escritos no tienen error. Posteriormente, el apóstol Pablo confirmó la utilidad de la palabra de Dios para todo aspecto del ministerio de Timoteo, cualquiera que fuere: enseñar, es decir, instruir a los creyentes en las verdades de Dios; redarguir a los que están en pecado; corregir a los que están en el error; instrucción de niños, instruir en justicia, guiar a los nuevos creyentes en los caminos de Dios. Para estos ministerios y muchos más, la palabra de Dios es provechosa. Con ella, el hombre de Dios, uno que debe proveer liderazgo espiritual a otros, está artios, o sea, completo, capacitado, preparado en el sentido de ser capaz de llenar todas las exigencias para enfatizar aún más su enseñanza. Pablo añadió: enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol Pablo colocó pesadas tareas de ministerio sobre su discípulo Timoteo, confiando en el compromiso con las Escrituras y su dependencia de ellas, pero su confianza principalmente estaba en el Dios Todopoderoso para suplir todas las necesidades de Timoteo por medio de su palabra. Familia, ustedes son muy importantes para nosotros. Por eso quiero comunicarles que ya no están solos, porque en Cristo somos una familia que quiere orar por ustedes. Y estos son los medios de comunicación. WhatsApp, pueden escribirnos o llamarnos o enviar un audio al 811-590-9879. Cuando ustedes lo necesiten, envíen sus peticiones. También les invitamos a escuchar los programas de Facebook, Instagram y YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbanse y denle me gusta y compartan. Familia, les invitamos a escuchar de la palabra de Dios congregándose en una iglesia. Si no tienen dónde hacerlo, nosotros les ayudaremos. Si se contactan por medio del WhatsApp que ya les hemos mencionado, 811-590-9879. Pero continuemos con el tema porque ya está listo Pedro. Adelante, Pedro. Gracias, hermano José, y seguimos adelante con este tema tan interesante. La Biblia es comprensible y confiable. Y bueno, ya hemos dado unos datos interesantes acerca de la palabra de Dios. Así es que, pues ponga mucha atención con lo que estamos comentando en esta mañana acerca de la Biblia. Vayamos a la acción. Nosotros debemos procurar lo siguiente. Número 1, escucharla. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Usted puede escuchar la palabra de Dios en el sermón del domingo. Si usted ya es cristiano y asiste a una iglesia, pues usted va a escuchar ahí en la predicación la palabra de Dios también. Hoy en día con la tecnología puede usted ver videos bíblicos, los cuales hablan de la palabra de Dios. También tenemos por ahí una aplicación para su celular de la Biblia en audio, es decir, la Biblia hablada. Usted la instala en su celular y si no tiene mucho tiempo para leer, pues la puede poner y la puede escuchar. También una forma de escuchar la palabra de Dios es de persona a persona. Cuando alguien habla con usted acerca de la palabra de Dios. La fe es por el oír. Y una verdadera fe
es para salvación. La palabra de Dios nos hace reconocer nuestra condición de pecadores. Nos invita siempre al arrepentimiento. Si usted ve el libro de Mateo, en el capítulo 3, la predicación de Juan el Bautista era arrepiéntase. Cuando Jesús empieza a predicar, en Mateo capítulo 4, su primera palabra es arrepiéntanse. El mensaje de Dios inicia con una invitación al arrepentimiento. Hechos capítulo 2, cuando Pedro empieza a predicar, el apóstol Pedro, también su predicación llevaba siempre al arrepentimiento. Arrepiéntase. Pero usted dirá en esta mañana, bueno, pero yo ¿de qué tengo que arrepentirme? Bueno, si usted empieza a leer la palabra de Dios, ahí en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, dice que todos somos pecadores. Así es que usted y yo somos pecadores. Hemos llevado una vida que no le agrada a Dios, por lo cual es tiempo de arrepentirnos a través de escuchar la palabra de Dios. Nos llevará siempre a un arrepentimiento. ¿Cuál es el mensaje principal de la palabra de Dios? Bueno, el mensaje principal es el amor de Dios hacia nosotros. El pasaje más importante de la Biblia lo encontramos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con Cristo tenemos una esperanza de salir adelante, y el día que nos toque partir de este mundo, bueno, tenemos la esperanza de estar en la misma presencia de Dios. También no solo es importante escuchar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, es muy importante leerla. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 dice de la siguiente manera: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y si podemos ver este pasaje con detenimiento, nos dice que va a ser bienaventurado aquel que lee. Así es que si usted quiere ser feliz, hay que leer la palabra de Dios. Y también el que oye las palabras de esta profecía, recordando que el libro de Apocalipsis es el libro de la profecía en el Nuevo Testamento. Nos habla acerca de los últimos tiempos. Es importante que oigamos la profecía que Dios tiene para nosotros. Pero lo más importante es en la parte donde dice: y guardan las cosas en ella escritas. Decía yo hace unos minutos que pues era importante leer la Biblia para darnos cuenta de cuál es el contenido de la Biblia. Pero que era también muy importante estudiarla para memorizarla, para traer a nuestra mente pasajes cuando estamos pasando situaciones difíciles. También dijimos que era importante escudriñarla, sacar la verdad de Dios que tiene para nuestras vidas, la enseñanza que Dios quiere que aprendamos. Y lo más importante era practicarla. Es muy interesante que el día de hoy mucha gente quiere hablar acerca de la Biblia, pero lo curioso es que nunca la han leído completa. Han leído un pedacito de aquí y un pedacito de allá. Es como si usted quisiera comentar algo acerca de una película, pero no la ha visto. Así es que en esta mañana les invitamos a que, si usted tiene una Biblia en casa, que lo más seguro es que sí, empiece usted a leer la palabra de Dios. Gracias, hermano José, adelante. Gracias, Pedro, por lo que nos compartes. Y continuamos con el tema: la Biblia es comprensible y confiable. Familia, definitivamente que toda la Escritura es comprensible, ya que Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, nos la enseña. Como ya hemos visto en el primer bloque, en 2 de Timoteo 3:16, donde podemos comprender que toda la Escritura es inspirada por Dios
y también el propósito de la misma. Por ejemplo, en Juan 14:26 comprendemos que mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Este versículo está dirigido a los apóstoles. El contexto limita todas las cosas a la interpretación y significado de su persona y obra del Señor. El Espíritu trabajará en sus mentes, recordándoles su enseñanza y dándoles discernimiento acerca de su significado. Puede compararse con 2:22 y 7:39. Pero vayamos a la acción. Nosotros debemos procurar lo siguiente: estudiarla. Vayamos a su palabra, Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Los judíos de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. El interés de los de Berea en la palabra de Dios resultó en muchas conversiones, tanto de judíos como de griegos. Es interesante que algunas mujeres griegas de distinción fueron las que recibieron a Cristo tanto en Tesalónica como en Berea. Salmo 119:33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. El salmista declara su lealtad a la palabra. El camino de tus estatutos guardaré hasta el fin. Acordémonos de la serie que estamos viendo. Lámpara es a mis pies, así que la enseñanza y la guía la recibimos de su palabra. También podemos meditarla. Veamos Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esta es una declaración para la nación. Oh hombre, se refiere a cada uno de los israelitas y de cada uno de los creyentes, y de lo que Él quiere y demanda de los que le confían o los que en Él confían. No quería que se relacionaran con Él en forma meramente ritualista, sino que se acercaran de todo su corazón, que le obedecieran porque así lo deseaba y no porque les era pesada carga. Esa relación era buena, benéfica e involucraba tres cosas. 1. Que hicieran justicia, justos en el trato con su prójimo. 2. Que amaran misericordia, cumplir sus compromisos para suplir las necesidades del prójimo. Y 3. Humillarte ante Dios, tener comunicación con Él con sencillez, sin arrogancia, es decir, ser modesto. Proverbios 11:2. El Señor ya había expresado estas demandas. Hacer justicia es una manera de amar la misericordia, que a su vez se manifiesta en un andar humilde con Dios. Muchas personas en los días de Miqueas no eran justas, ni mostraban amor leal con quienes supuestamente estaban comprometidos a hacerlo, ni tenían una comunión humilde con Dios. Salmo 1, 2 y 3. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Un creyente o justo no se deja influenciar por los impíos, sino por la meditación de la ley divina. Esa meditación necesariamente incluye el estudio y la meditación o memorización, lo cual solo es posible si existe el deseo de hacerlo, que aquí se describe como su delicia.
En ella encontraban dirección, no aburrimiento en la ley divina. Hay prosperidad para todos aquellos que se deleitan en vivir conforme a la palabra de Dios, usando la imagen de un árbol fructífero. El salmista declaró: todo lo que hace ese hombre prosperará. 2 condiciones. Primero, el fruto a su tiempo, no inmediatamente después de plantar. Y segundo, todo lo que hace está controlado por la ley de Dios, así que si una persona creyente medita en la palabra de Dios, sus acciones serán justas y sus actividades controladas por el Señor también prosperarán. Y Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. La oración continua no se refiere a la que se hace sin interrupción, sino a la que se continúa siempre que es posible. Familia, nos despedimos agradeciéndoles su amable atención, invitándoles a escuchar nuestro siguiente programa el próximo viernes con el tema Madres que dejaron huella. Reciban un saludo muy fuerte de todo el equipo de Suena Familiar. Bendiciones en el nombre del único y sabio Dios de la Biblia. Amén. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto. Comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound that